Muy buenas tardes a todos y a todas, transmitiendo desde Cuernavaca en una vida rámica donde llevamos días experimentando diferentes aspectos del yoga. El yoga es vida. ¿Por qué? Algunos seres humanos, observadores, inquietos, empezaron a descubrir que lo que tenían como cuerpo, como energía, como mente, como espíritu, provenía de una síntesis de la vida y que en la medida que se interconectaban más conscientemente, esas partes separadas, pero que funcionaban ya, aparecían ciertos fenómenos, ciertas sensaciones, ciertas ideas más claras acerca de nuestro propósito en la vida. Todo eso que contenía ese ser humano de hace ya miles de años, muchos miles de años, varios, ya estaba funcionando, pero no óptimamente. Se formó una cultura entre personas muy avispadas, precisas, mentales del norte de la India, que provenían de sistemas filosóficos complejos, y las personas prácticas, sensoriales, terrestres, del Valle del Indo. Y empezaron a ver que cuando se codificaban correctamente las cosas, se aparecía un camino claro, de más salud y con más sentido de vida. Antes ya estaba, pero no era uno consciente de lo que uno tenía. Empezaron a ver que lo primero que un ser humano tiene que hacer si busca que Jivatma o esa alma, ese cúmulo de órganos, de funcionamientos de energía, sensaciones, emociones y actividad bioeléctrica en el cuerpo, mental y espiritual, todo eso en el alma de un ser humano, provenía en sí de la fuente. Empezaron a ver que esto tenía que tener un sentido de evolución, o sea, que no, la muerte no era el final, pero había que transitar en vida conscientemente y en la muerte también para aprovechar estos fenómenos o percepciones que prometía el yoga o que empezaban a experimentar en el yoga. Lo primero que postularon estos rishis o sabios fue un código de 5 aspectos llamados el yama, sin lo cual este jivatma o alma individual o cúmulo de órganos de funcionamiento, de vida personal, no iba en el camino correcto, porque no se asimilaba a lo mejor de lo que existía en otros seres, posiblemente en otros mundos. Y así fue apareciendo un yoga que postuló que lo que había que buscar era unir o sintonizar o reconocer cómo el Jivatma era una expresión del Paramatma, de órganos, de funcionamientos, de
mente, de inteligencia, de ideas, más allá que yo. Tenía yo que venir de ello, sino de dónde salía. Y tenía que venir de un proceso poco a poco, porque definitivamente vemos seres humanos menos claros mentalmente, menos claros emocionalmente, más confusos y menos saludables, pero también más saludables, más conscientes, más claros, unos que otros. Entonces había una evolución, pero teníamos que postular que había que regresar y hacer funcionar esto y recopilar las experiencias para ir uniendo los dos conceptos, los dos almas, las dos cúmulos de experiencias, los dos seres, el gran ser universal. Y las primeras nociones fueron hacia Agni, no hacia Brahma, hacia el fuego, hacia el sol, hacia el calor, hacia lo que hacía expander la vida. Y las primeras experiencias que se marcan en el yoga como sistema es poder trascender la muerte porque nos fusionamos con el gran alma entre la medida que nos sintonizamos con ellas. Entonces, vieron qué aspectos eran constructivos y cuáles destructivos. Vieron que la violencia destruía. Entonces promovieron el respeto, primer aspecto del llama. Vieron que la mentira o la falsedad de testimonio no ayudaba a entender la vida, ni a mí ni a nadie, sino al contrario, destruir lazos, relaciones. Establecieron de fondo que todo el tema de la vida eran las buenas relaciones con uno mismo, con los demás, para llegar a las buenas relaciones con el Atma o alma universal. También vieron que el apego me empobrece, me limita en vez de enriquecerme y expanderme. Observaron que la envidia hacia otros y el no desarrollo de lo propio, sino un mundo de ilusiones, no ayudaba tampoco a esos lazos conscientes, reales y posibles. Bien, encontraron que al final ya se fue configurando la idea de Brahma, que es el alma del todo. Era la circulación, la recreación consciente. Entonces, todos estos 5 principios llevan hacia el tema de la reencarnación, llevan a trascender la muerte aparente, porque la vida parecía que era más continua que aparente. De hecho, el origen de todo lo posible es el Aum. No es Aum. Aum. El ciclo completo, la expansión, la liga y el retorno, la materialización de ese gran impulso, que fue el origen mismo del universo y es mi propio origen. Y el Aum, en su dibujo original, plantea los 3 elementos. Una semilla que crece y da fruto, ya van 3 aspectos, Brahma, Vishnu, Shiva. Y ese fruto vuelve otra vez a ser elementos, semilla, que impulsa el crecimiento, desarrollo, da frutos, expresiones de sí mismo, que nunca son exactamente iguales, como las semillas no son iguales.
pero son provienen de la experiencia de ese alma, de ese ser, de ese árbol. Entonces, el dibujo del Aum es ese ciclo de la vida continua. La semilla, el tronco, el árbol, la planta, el fruto, la semilla. Vieron que anualmente se recreaba eso. Vieron que en la vida se recreaba eso. Entonces fueron observaciones, algunas posiblemente muy fantasiosas, porque no tenían datos concretos, pero unas muy conectadas a la observación y a la corroboración que así funcionaban las cosas. Y entonces aparecieron los 5 principios para que el ser humano los practicara en su vida y estuviera afín con la alma universal. La no violencia, la no falsedad, el no robo o quitarle lo que no produces tú, porque así la planta solo produce lo que puede de lo que tiene. Y así fueron observaciones aparentemente muy sencillas, pero que daban un modelo para entender el universo. Y fue apareciendo algo muy importante en la tradición del yoga, la relación guru-chela. El que ya se había dado cuenta y mostraba esa armonía, esa luz, esa claridad de un modelo vital de vida, pues el discípulo, el chela, quería aprender de ella. Y entonces empezaron a aparecer los espacios de encuentro entre el maestro y los discípulos, que vivían en una pequeña comunidad o sangha, una pequeña comunidad, y ese encuentro que se daba, no importara dónde fuera, no tenía que ser campestre, donde fuera, era el momento de un estado de comunión, de liga, de yoga. Todo el desarrollo del yoga empezó posiblemente con individuos, pero al poco tiempo empezaron a formarse comunidades que duraban meses, años juntos. Y el maestro orientaba al discípulo para que siguiera los principios que se empezaron a considerar eternos y que guiaban la vida del alma individual como de la gran alma, el universo. Empezaron a expresarse relaciones, atributos de lo grande, pero también de lo personal. Empezó a descubrirse que con ciertas facultades desarrolladas se podían ver los flujos de la energía del cuerpo humano y cómo se transformaban y afectaban el aspecto de la conciencia. Y me refiero al despertar de la energía vital en una dirección, es lo que tiene si no se dispersa. Cuando es en una dirección hacia el Paramatma, a sintonizarnos con esa gran alma universal, no con una persona, como algunas religiones lo dicen, sino con aquello que es el origen de todo, lo que recrea todo y a lo que regresa todo, que nunca sale de ese todo. Y así el yoga empezó a aparecer como la manera en que llegar a una conciencia tal que la muerte no era el final, sino solo un paso de la continuidad de semilla, planta, flores, semilla, planta, árbol, flores, semilla.
Era la continuidad de la vida. Nada indicaba que todo se acababa. Empezaron posiblemente a manejar y despertar facultades que no se tenían, que no eran comunes, pero sí aquellos que de buen maestro, porque hay siempre buenos y malos, aprendían la ciencia de despertar la conciencia universal dentro de su propia conciencia personal. Y esa no hablaban más que de la conciencia universal, de los atributos, referencias que hay en ella. El yoga se volvió un sistema de relaciones, de yugs, de vínculos, de ligas. Hay una palabra muy antigua dentro de la cultura indoeuropea que es yugo. Yugo significa liga permanente, cónyuge. ¿Mm? No es tan lejos la expresión porque hubo una gran relación durante varios miles de años entre la parte sur de Asia y Europa. Claro, no está nada cerca, pero había grandes caminatas, caravanas que intercambiaban información. El yoga se fue ramificando, nunca tuvo una posesión alguien de ella. Cada quien fue formando una escuela, mostrando lo que había descubierto de esa gran alma universal, del Paramatma, y mostrado en la luz, comprensión, sentimiento del Jivatma, o sea, del alma humana. Y entonces no hubo el sentido de competencia, ver quién era mejor, lo más posible, sino más bien cada quien fue descubriendo y por eso notamos que se empiezan a hacer muchos tipos de yoga, porque hay muchas formas de generar esos vínculos con diferentes temperamentos, inclinaciones, enfoques de qué es lo que estamos trabajando. Entonces el discípulo buscaba que el maestro mostrara que había encontrado algo importante. Si ustedes ven textos antiguos, se habla mucho del, un poco la magia del maestro, del gurú, que había encontrado de trascender las limitaciones que la mayoría tenía, o la gran mayoría tenía. Y en base a eso, el chela se tomaba su tiempo, el discípulo, para escoger a su maestro. Posiblemente unos de inmediato, como dicen a primera vista, el amor, pero no todo mundo tiene amor a primera vista, ¿o sí? Pero era la búsqueda que se pregonaba. Ya había varias escuelas como el Samkhya y otros que fueron ampliándose, pero aportaron al sistema del yoga que era muy tántrico en el sentido de prácticas, disciplinas, austeridades, concentraciones, ejercicios. Y así fueron descubriendo la maravillosa capacidad que tenemos, primero, de ya que sabemos cuál es el orden de lo que construye la vida en todas partes, que son esos 5 principios del Yama, postularon el segundo aspecto, el Niyama, que son las disciplinas de purificación y liberación de la ignorancia, de la suciedad, de la enfermedad, de la ignorancia sobre mí mismo y la vida. Y ese se llama Niyama. Hasta llegar a tener una concepción de el Dios que yo puedo entender, que yo puedo comprender, al que yo puedo
comunicarme con él. Ishvara. No es que sea yo lo limite, es que yo tengo límites para entenderlo a él, al gran Paramatma. Sigue la misma idea. Luego empezaron a ver que ciertas posturas y ciertas dolencias se mejoraban y se ampliaba como conciencia a través de ciertas posturas. No digo poses, porque hay gente que puede hacer poses. No, eso no es. Son posturas de relacionamiento. Ahora con la ciencia vemos que aquí en el cerebro se relacionan esas áreas cuando yo toco una mano con un pie, una rodilla, cuando yo roto, giro, cuando yo me flexiono, cuando yo me estiro. Hay efectos muy importantes de interconectividad neuromuscular, energética y de muchos tipos aquí arriba. Bueno, ellos veían los efectos, a lo mejor no la comprensión científica, pero sí la práctica. Y algunas posturas recibieron nombres de algunos grandes maestros que la desarrollaron para ciertos fines, pero tenía una forma de generar un cuerpo más sano, más vital, pero también una emoción más clara, menos reactiva, más directa, más concreta, una mente más precisa, más serena, más observadora. Y entonces empezaron a desarrollar todo un mundo de las diferentes posibilidades de asanas, que en principio fueron ciertas imitaciones de facultades que tenían ciertos animales. Las 84,000 posturas dicen posibles que pueda adoptar el ser humano con su condición de esta estructura que conocemos, tal como en esta etapa de la evolución la vemos, no cuando estábamos de simios, no cuando estamos como seres humanos. A ver, Se habla de 84 familias de animales que desarrollan diferentes aspectos. Vieron, por ejemplo, que una cobra, hasta cierto nivel de su vientre, se levantaba y se autoestimulaba al ponerse vertical y le llamaron la postura de la cobra. La del escorpión, la postura de la cigüeña, la postura de... Fueron dándole atribuciones. Y vieron que sí había un cambio y había atribuciones que se modificaban con esas posturas. Y se creó todo un mundo de desarrollo en ese sentido. No era el sentido estético que ahora le dan, que se ponen en el espejo. Dime quién es el más bonito, la más bonita. Era atribuciones a desarrollar y a despertar en el Jivatma, que también en el Paramatma podían encontrarse. Había sintonías, sincronías entre ambos. También vieron que el cuerpo estaba manejado y era muy símil a los ciclos de la naturaleza en un año. Que los 4 tiempos de la respiración, que son inhalación, retención, exhalación y vacío, se asimilaban a la primavera, al verano, al otoño y el invierno, pero también al potencializar la energía, a retenerla y proyectar calor y fuerza. Otra vez el tema de atributos. A exhalar y soltar tensión, resistencias, condicionamientos
memorias, y vieron que el cuerpo avanzaba, pero también el silencio del invierno, que era solo conmigo, no con nadie más. En el invierno hay mucho silencio. Alguien afuera, hay silencio. Cuando hay primavera, verano, otoño, es otra cosa. Se alenta para irse hacia adentro, hacia las raíces. Todas estas observaciones eran de muchos años de compartir tradición en los árramos, donde había gente dedicada a estudiar los fenómenos que les habían transmitido vía oral y vía práctica en los árramos. Fueron miles de años de esas experiencias, tradiciones, acumulamientos de conocimientos y prácticas. En la respiración encontraron toda una cuestión muy especial, que con la respiración, o el pranayama, podían modificar ciertas cuestiones que normalmente no se modificaban, el latido del corazón, la tensión muscular, el flujo digestivo y muchas otras funciones para aguantar más, para relajar mejor, para vaciar condicionamientos. Empezaron a experimentarse muchas cosas, posiblemente muchas a prueba y error, pero fueron descubriendo y transmitiendo lo que sí era una posibilidad de conexión hacia Paramatma, hacia la gran alma universal, pero apenas estábamos conociendo quiénes éramos y qué teníamos. También descubrieron que al final la vida tiene un flujo y descubrieron la ciencia del pratyahara. No intervenir en los flujos naturales de la vida, sino ser uno con los flujos. El control de los impulsos, miedos, por confianza, percepción profunda, significaciones profundas, empezaron a darse. Ya esto los llevó después de la contemplación del pratyahara hacia el concepto que se llama el sanyama, la disciplina superior o suprema, donde está la meditación, el dharana, la concentración, el dhyana y la experiencia de total reintegración a Paramatma, que era el objetivo de origen en toda la práctica del yoga. Empezó mucho hacia vencer la parte instintiva. Inclusive se practicaba mucho el yoga arriba de pieles de animales, en el sentido especialmente de linces o felinos, porque había que ir por encima de los impulsos que naturalmente teníamos para encontrar no solo lo animal, sino lo trascendente en nosotros mismos. No era una cuestión de exhibicionismo, de mira mi piel, como se venden ahora en los lugares, sino era más bien, otra vez, atributos a despertarse, a reconocerse, que había dentro de mí mismo y que estaban en todo Paramatma, para yo ser un fiel reflejo entre Jivatma y Paramatma, que fueran lo más afines de ese potencial de existir. El yoga también se alimentó de los Vedas, que eran alabanzas y reconocimientos a los grandes atributos del Agni, de Brahma, Vishnu, Shiva y de otros dioses, que eran las fuerzas creativas, más que un dios como el cristianismo, las fuerzas creativas de la naturaleza, que es lo que se observaba. Entonces, el yoga fue como una especie de receptáculo para todos esos atributos, facultades que estaban dormidas en la condición humana, que podían ser despertadas y dar más salud, más conciencia y sentido de pertenencia.
Ustedes saben que cuando se practica bien las asanas, da una sensación de estar conectado con todo. No hay ganas de discusión, no hay ganas de ganar nada. El instinto a más animal o inconsciente de dominancia, de posesión, de territorialidad, por un momento no se percibe. Todas esas atribuciones seguramente alentaron de diferentes ángulos estas vidas en Arram, de maestros a discípulos, de guru a chela, y fueron despertando estas atribuciones. Y fueron viendo que los discípulos en estas tradiciones y en otras, el maestro le podía dar hasta un punto la enseñanza. Y de ahí en adelante el discípulo tenía que andar por el mundo solo a ver si estaba convencido de buscar ese camino y lo que podía encontrar por sí mismo. Fueron unas corrientes más religiosas de repetir lo que decía el maestro y otras más estimulantes para seguir descubriendo más en otros lugares con otras personas bajo otras circunstancias. Así se fue dando este maravilloso experiencia de vida. Toda la enseñanza se extraía de la vida, más consciente, usando técnicas, disciplinas, para reconocer la vida en todos los seres. Era una forma recíproca, es una forma recíproca de encuentro, de toma de conciencia de nuestra relación. Y se llegaron a expresiones como yo soy tú mismo y tú eres yo, que es una de las expresiones más profundas del yoga, más elevadas. Y ese es el Jivatma que le dice a Paramatma, yo soy tú, me identifico contigo, te he encontrado en mí. Y entonces el individuo se empieza a dar cuenta que también ese universo se reencuentra con uno a través de uno mismo y se vuelve un flujo de luz, que en otras tradiciones, como la cabalística, se le llama Shekinah, pero en otras corrientes se le llama de otra manera, porque empieza a fluir algo que no fluía. Cuando hay ese mutuo reconocimiento, mutuo encuentro, mutuo mucho liga, yugo, es como casarse y comprometerse al mismo tiempo. ¿A qué? A que esa relación es siempre, es eterna. Pero la vida tiene sus ciclos de semilla, crecimiento, flor, semilla, y así. Es continuo. Esa visión fue muy importante. La India en general es madre de todas las religiones de Occidente, de las europeas. Tuvo raíces en el norte de Asia, tuvo encuentros con el sur de Asia, pero ya desde hace mucho tiempo fue una evolución muy grande que llevaron a otros lados. Posiblemente ellos recibieron también grandes legados, pero también transmitieron grandes legados. En sí el yoga es universal, porque es la vida, para la vida con la vida, pero no estamos todavía conscientes de toda esa vida que hay en nosotros ni la que hay en todas partes. Y entonces el sistema yoga es para eso. Quisiera dedicar el resto del tiempo, porque vamos a terminar a las 5, si hay alguna pregunta o comentario, tanto de las personas que estén por Zoom o de las personas que estén por presencia aquí en la sala en nuestra vida rámica. Adelante.
Entonces, los yogis obtuvieron la ciencia de la vida para cultivar su vida y rendir culto y ser uno con la vida universal. Ese es el gran proyecto, unir Jivatma y Paramatma, pero conscientemente, descubriendo que hay de mí, de Paramatma en Jivatma, y que hay de Paramatma en todos. Adelante, tenemos 10 minutos. Esta es una cápsula. Esperemos que ustedes la asimilen. Para seguir investigando, no me he metido en tanta cuestión técnica, pero sí, claro que la hay altamente desarrollada, eran muy detallistas, a veces muy complicados, tan detallistas que trataban de ser, pero muy fundamentados en experiencias. Llegó a decir el venerable Satarjal José Macheli, el yoga es la experiencia profunda de sí mismo, de la afirmación que somos uno, el sí mismo. Bien, ustedes tienen la palabra. Sí, por favor, Alfredo. Sí, buenas tardes a todos. Es una pregunta, ¿por qué ya al saber que para el cuerpo es muy bueno para la flexibilidad, ¿no? ¿Por qué no se metió cuando uno es niño, como nos dieron deporte, fútbol, y otras actividades, pero ¿por qué no se llegó a meter si fue algún boom en los 80, 90? Bueno, usted recuerde que venimos de una escuela grecorromana, Ujú. donde Aristóteles fue el mero líder y él era base de razonamiento, de explicación. Todo el universo se iba a conocer por razonamientos y explicaciones. El Oriente se dedicó a esta vida sarrámicas o monasterios muy profundamente y pudo acumular mucho conocimiento, pero por experiencias. Por eso ahora estamos en la era del Aquarius, tratando de combinar Oriente y Occidente, la experiencia con la teoría, la ciencia con el aspecto de religare en el sentido más profundo, que es volver a encontrarme con lo que yo creía que no tenía o tenía perdido. Y es la verdadera y única religión. No hay Vaticano, no es una religión el yoga. No, no. El hinduismo sí tiene brahmanes, pero aún así permite que el individuo descubra por sí mismo y narre sus experiencias. Se reúnen para platicar qué experiencia has tenido de aquí y allá. Acá hay la escuela escolástica donde te dan la instrucción y tienes que aprenderla. Y la forma tan clara de Aristóteles dominó por cerca de 1000 y pico de años toda la educación y todavía hay reminiscencias. Aún en el racionalismo de 1800, 1900, sigue habiendo la idea de los filósofos que dan la instrucción. El maestro cuestiona de les faltó la experiencia. Sí tuvieron mucha lucidez en su conocimiento, pero no en la experiencia. Y el yoga es experiencia, no es tanta teoría. Es teoría sacada de experiencia o modelos sacados de experiencia. Pero fíjense prácticamente que todos los chakras están vinculados a animales, ¿o no? Unos reales y otros míticos, en la parte de arriba. El elefante blanco mítico, el cisne blanco mítico, ¿ya? El quinto y el sexto y el séptimo grado están vinculados a animales míticos y del 1 al 4 con animales de la naturaleza real, observables. Todo tiene su porqué. Y esto principalmente se dio en ese modelo llamado Arran, que es lo que el maestre de la Ferrier invita a sus discípulos
a unir Oriente y Occidente. Les enseña ciencias del Occidente dentro de la experiencia de un arma. ¿Algo más que alguien quisiera compartir o preguntar? He tratado de no repetir lo que ya hemos leído tantas y escuchado tantas veces, como un resumen de lo que, por qué es tan importante el yoga, porque habla de vida sacada de vida para vivir mejor, ya sea físicamente, ya sea emocionalmente, ya sea mentalmente, espiritualmente. Expande las facultades, los atributos desconocidos de algunos conocidos y mejora y lo refina de nosotros mismos y de las relaciones con los demás. Sí, don Felipe. Maestro, buenas noches a todos. Bueno, yo he observado en mi experiencia que es más nutritivo para mí la práctica de yoga, de manera grupal que individual. Lo practico de manera individual, pero cuando hay un grupo, me es más nutritivo. Y mucho más nutritivo para mí es si este grupo ya tiene experiencia en la práctica de las disciplinas. ¿A qué se debe esto? A ver, ¿ha notado que también es diferente que sea entre puros discípulos y con el gurú presente? Sí, sí. Ah, también eso no habló. Y eso yo lo sentí desde el principio. No era la misma una práctica con el hermano mayor o con el venerable, Marcelli, que con otros. O sea, porque hay un alma de grupo, hay un centro común, hay una búsqueda común y se genera un alma, una ánima que es hemos definido como almacén de experiencias. Hay más experiencia y más centro y más claridad cuando se hacen prácticas en vida rámica. Claro. Otra vez, el método de la yoga es por vida rámica. Si ustedes quieren convencer a mucha gente de lo que se trae en todo el sistema del maestre Laferrier, que es amplísimo, del hermano mayor, clarísimo. Tiene que ser en vida rámica. Traigan gente a vida rámica. Que solito se convenza, no tenemos que convencer a nadie. La vida rámica tiene su magia, tiene su alma. Usted, no, el reverendo Juan Luis me dijo, oiga, ¿por qué cada concentración la siento mejor? Pues porque el lugar se magnetiza. Usted también se conecta mejor con los que está conviviendo y se produce un efecto, una atribución más clara de universalidad, que a la misma vez que somos diferentes, somos uno. Y eso se va refinando en la vida rámica. En los institutos tiene lo suyo, pero vida rámica, después de varios días, y la relación y el preparar comida juntos y platicar, y otros comer lo que otros hacen, y de limpiar, y de todo, bueno, todo eso colabora. Es un ingrediente hacia la experiencia de unidad, pero que tenemos que seguir recreando, porque decimos, ya la alcancé, no. En ese momento, ¿y hoy qué? Hace un rato, ya pasó. Ya te dije que te amaba. ¿Y eso qué? Hace rato, pero ya no. No me lo demuestras. No sé si me explico. A veces nuestra mente se fija y cree que ya, pero no. La vida es vivencia en cada instante, en cada experiencia. ¿Alguien más para terminar? Sí. Sí, Evita, por favor. Yo también he observado que, por ejemplo, perdón, muy buenas tardes, honorable Sachela, queridos hermanos todos.
Pues sí, para mí la experiencia de la convivencia, principalmente cuando se trata de un buffet, alguna convivencia entre varios hermanos, se hace mejor el yoga, se crea un ambiente más agradable y es muy bonito y es una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿A qué se debe que justamente cuando todos estamos trabajando en armonía, es cuando se dan mejores las amistades, cuando se hacen los enlaces, pues valga la redundancia, amistosos, cuando nos ponemos de acuerdo en muchas situaciones? Y bueno, para mí siempre ha sido una experiencia muy, muy bonita. Ha sido una experiencia muy bonita, maestro. Sí, Pues sí, porque lo el que alma, comentaba se crea un alma de partes que están buscando algo en común. Y eso es una nueva alma y nuevas relaciones. Yo les digo que yuga es vínculo, relación, es yoga, es parte. sí, ¿Mm? El karma yoga une mucho cuando está afinado. El Nana Yoga estudiando, como en este momento, pues nos afina. El Hatha Yoga nos afina. El Karma Yoga el Nana Yoga, el Bhakti Yoga también. Cuando reconocemos que hay un principio superior al que queremos descubrir, aunque ya lo somos, pero falta descubrir cada vez mejores las relaciones. Yugs pequeñitos que hacen el gran yug. La última, ¿alguien más desea preguntar o comentar de los que están por videoconferencia? Sigan investigando, experimentando, compartiendo, realizando vida arrámica. Sí, Más cerca. sí, maestro. Ahorita lo que comentan me acordé, bueno, tengo la relación del instituto, ¿no? Porque hay gente que llega por primera vez al instituto y nada más va una o dos clases y ya, o va de repente, pero hay personas que se quedan, se engancharon y empezaron con la disciplina así tal cual desde el primer día. Baño de agua fría, cambiaron la alimentación, o sea, ¿qué, o sea, es porque su alma ya lo buscaba, pero es así increíble, ya está? Y luego nos preguntan, ¿a dónde van? ¿Qué hacen allá arriba? Pues hay escuelas, yo sí quiero entrar, bueno, pues síguele así como va así. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Porque su nivel de alma, de experiencias es uno y otros de otro. Entre más experiencia, más sentido. Entre menos experiencia, no hayas, como dicen, ¿cómo pega esto con esto? Hay mucha gente que no dice, no tengo que ver mi cuerpo, ¿no? Es muy diferente de mi alma, de mi espíritu, porque así le enseñan. Y no ve ni siente que hay una relación. La experiencia te diluye. El maestro dice que esa es lo gran la maravilla del yoga. Es una experiencia liberadora y descubridora de lo que siempre existió, pero que no eras consciente. Cuando desarrollas una facultad te das cuenta que ya estaba, pero que no estaba activa, sino pasiva, y ahora te das cuenta de que así como existe en ti, existen en todo. Falta que la despierte, entonces es mejor que todos nos pusiéramos a una práctica conjunta de búsquedas y compartimientos. O sea, la asistencia a escuelas es una práctica de yoga si nos conectamos en nombre de la tradición y de todo eso. Sí, hay que buscar esos puntos de encuentro, como así es un arma. Bueno, la última se las damos a los Zoom que andan por ahí en la videoconferencia. Si no, tenemos que cortar porque tengo que retirarme y luego regresar para la otra parte de la quinta meditación. No hay manitas por ahí de Zoom.
Es interesante el recordar estas citas son muy importantes que plantea nuestra muy respetable Gloria Paulín. Le agradecemos siempre esa prestancia. Para si alguien quiere todavía escuchar la voz de los maestres, que siempre será nuestra guía y nuestra referencia. Muchas gracias, muy respetable Gloria Paulín. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que esto sea una motivación para investigar, para reunirnos, para estudiarnos, para experimentarnos como seres humanos, que somos una expresión del infinito universo, del ser inconmensurablemente a imagen y semejanza de él, dice por ahí nuestros textos que hablan de esa gran realidad. Pax. Pax, Y que maestro. pasen muy Pax. buenas tardes. Feliz Navidad a todos. Igual, Mis igual, hermanos igual. desde Mexicali, del Distrito Federal, de Castaño. Tijuana, de Monclova, etcétera, etcétera. Espero no haber omitido a nadie. Gracias y hasta la próxima. Estamos hoy en la noche en la quinta meditación a las 7 de la noche, son las 5. Y también, pues, los diálogos que se están dando también a las horas que ustedes saben acostumbrar. Ah, Uruapan, Michoacán. Muy bien. Ándele. Muy bien. Pax. Pax, maestro. Gracias.